Gracia y paz. Gracia y paz. Shalom, shalom. Estamos en vivo, Periscopio. Hoy con la serie que vamos a tener acerca de los apóstoles. ¿Existen apóstoles hoy? ¿Existe algún versículo que haya cancelado el ministerio apostólico? ¿Y qué de la sucesión, de la llamada que no está en la Biblia, sencillamente un invento, sucesión apostólica de los obispos? Otros le llaman sucesión apostólica de los obispos, pastores y ancianos. Vamos a ver quién se inventó todo esto. ¿De dónde viene la palabra apóstol? ¿Quién se inventó esta palabra? ¿Cuál es el origen de este término que tanto en el siglo XX como en el siglo XXI para algunas denominaciones y congregaciones de fe resulta contraproducente, contradictorio, polémico? Vamos a estar hablando desde hoy y los próximos días acerca de los apóstoles en su perspectiva histórica, bíblica, exegética, porque una cosa es la historia de la iglesia cristiana y otra cosa es la historia del cristianismo. Y saludamos a todos aquellos que ya empiezan a conectarse y aquellos que en el futuro se van a conectar. Bendecimos la vida de cada uno de ellos. Bien, tenemos el tema apóstoles, apóstol, origen del término y definición. Origen del término y definición. Qué bueno, bendiciones para David Cabriales. David Cabriales, que siempre está conectado. Qué bueno, vamos a ponerlo y a iniciar de inmediato para que así usted pueda disfrutar de esta transmisión en este momento, en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a titular para que así esta es la primera serie, o la primera parte. Apóstoles por este servidor, el doctor Paulino, en Periscopio. Periscopio. Qué bueno. Qué bueno. Bendiciones para Yaniel Ramos Cintrón, maestro, pastor, ministro y también profeta. Qué bueno. Conéctese y comparta. Comparta este video. Por favor, déjenos su opinión. Su opinión es muy importante para nosotros. Bien, vamos a iniciar esto. ¿Quién canceló? ¿Quién canceló el ministerio apostólico? ¿Quiénes cancelaron en la historia? No porque lo mandó Dios ni el Padre, no porque lo mandó por una inspiración del Espíritu Santo. ¿Quiénes por voluntad propia cancelaron el ministerio de apóstoles y profetas? De apóstoles y profetas. Y yo quiero iniciar con un texto de Efesios 4:11
Y voy a usar la Reina Valera de 1960. Y él mismo constituyó, póngale ojo a ese verbo, en el griego koiné, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo surge este término? ¿Cómo se origina el término apóstol? ¿Qué pasó aquí con el término apostolos? Durante la época de un hombre que fue orador, abogado, logógrafo y político, y que vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo, el primero conocido en la historia en usar el término apostolos fue este hombre llamado Demóstenes. Demóstenes, por allá por el año 361 antes de Cristo. Y este hombre usó el término como un término naval que describía a un almirante, a un emisario, pero también describía el término apóstol o apóstolos, la flota de barcos que viajaban con el apóstol. Abarcaba la tripulación especializada que acompañaba al almirante, pero también en conjunto se refería a una tripulación de segunda categoría que asistía al almirante. De modo que apostolos y apóstol en su sentido literal es un almirante, un emisario, uno que es enviado, un funcionario enviado como representante en nombre de otros para dar un mensaje o proveer una comunicación, para manifestar y publicar un mensaje o diferentes mensajes, y también para realizar un pacto o una negociación. Ahora, ¿cuál era el propósito de tal envío? El propósito ya lo hemos señalado de forma sucinta: transmitir un mensaje, y por lo tanto el apóstol se constituía en la antigua Grecia en un mensajero, un embajador, un diplomático, un enviado que a lo largo de su vida fue miembro de diferentes misiones de la embajada o de quienes lo enviaban. Y es importante señalar que Demóstenes, cuando se refiere a apóstolos, está hablando de un almirante, de un emisario, y lo toma del verbo apostelein, que es enviar, que era un término que se usaba en la antigua Grecia en lo que llamamos o se llamaba la eclesía o eclesia, que era la principal asamblea de la democracia ateniense en lo que conocemos en la historia como la Grecia clásica. La eclesía o eclesia era la principal asamblea en Atenas, en la Grecia clásica de la democracia. Todos sabemos por la historia que eclesía fue establecida por allá por los años 594, 593, por aquel hombre llamado Solón, donde esa asamblea tenía un carácter popular, un carácter
populista y estaba abierta a todos los ciudadanos que ya habían cumplido 2 años de servicio militar. Y este término, eclesía, donde nació parte de lo que es el desarrollo de la terminología de apóstolos o apóstol, se utilizaba para designar a los magistrados que se elegían mediante un sorteo. Por eso, cuando falta Judas, muchos, ¿verdad? Y respetamos eso, entienden que el Espíritu Santo los impulsó, amén. Pero era que cuando faltaba alguien o un miembro de la eclesía, los magistrados elegían al que faltaba echando suertes mediante un sorteo. Era una costumbre que de una u otra forma los judíos la heredaron de los griegos porque estaban en el siglo I y el ambiente era totalmente greco-romano. La influencia, la transculturalización es inevitable a todos los pueblos. Y ellos, copiando de los griegos, copiando de lo que era el mundo greco-romano, hicieron lo mismo, echaron suerte, eligieron a Matías, que de eso vamos a hablar en otros programas. Pero también en la eclesía, ellos elegían de una forma a los integrantes de lo que llamamos y conocemos el areópago, ya que estos eran nombrados por los magistrados electos por la eclesía. La eclesía, en términos legales y administrativos y políticos, porque el término eclesia, el término iglesia, señores, es un término de origen político. Duélale a quien le duela. Espiritualice quien lo quiera espiritualizar. Eclesía es un término de origen político, de origen social. La eclesía era la asamblea que tenía la última palabra en lo referente a lo que era la legislación ateniense. Por eso la eclesía era que determinaba las declaraciones de guerra, las declaraciones de paz, las estrategias a seguir, las estrategias militares, la elección incluso de los que iban a establecer las estrategias y también la elección de los oficiales y los magistrados. Y ellos mismos, cada año, a través de los magistrados, llamaban a esos oficiales y a esos estrategas militares a rendir cuentas acerca de su mandato. Pero volviendo al tema y aterrizando en el mismo, apóstoles y profetas, quienes cancelaron por decreto los ministerios y oficios de apóstoles y profetas. Señores, los ministerios y oficios de los apóstoles y profetas en la historia de la iglesia tuvieron varios periodos. Y yo quiero referirme a este hombre llamado el obispo de Roma, Clemente, obispo de Roma, que luego de forma anacrónica se le llamó papa. A principios del año 95, algunos dicen que a principios de lo que sería el mes de abril, el obispo de Roma, Clemente, fue el pionero quien estableció el primer escrito en contra de los ministerios de apóstol y profeta. Mírenlo ahí donde ustedes lo tienen. Ahí lo tienen. Ese señor estableció un escrito en contra de los ministerios de apóstol y profeta dentro de la iglesia, decretando, estableciendo la cesación y cancelación a través de un edicto
de los ministerios de apóstoles y profetas en uno de sus documentos de disciplina eclesiástica. Y usted dirá, ¿y por qué lo hizo? Lo hizo a raíz de los levantamientos, disputas y divisiones contra los obispos y contra los presbíteros episcopos en Corinto. Repito, históricamente, este señor Clemente, obispo de Roma, nombra la cesación y cancelación de los ministerios de apóstoles y profetas en uno de sus documentos de disciplina eclesiástica debido a los levantamientos, disputas y divisiones contra los obispos y presbíteros episcopos en la iglesia de Corinto. Luego tenemos en segundo lugar a Hegesipo de Jerusalén, quien en la primavera del año 174 después de Cristo sugiere que los apóstoles de Jesús o apóstoles del Cordero deben de tener su continuidad, oigan esto, a través de la sucesión apostólica de los obispos. O sea, que quien sugiere, y yo quiero que pongan atención a este detalle, porque quien acepta una cosa tiene que aceptar la otra. Hegesipo de Jerusalén, en la primavera del año 174 después de Cristo, sugiere que los apóstoles de Jesús y apóstoles del Cordero deben de tener su continuidad a través de la sucesión apostólica de los obispos. De modo que la primera vez que se habla de sucesión apostólica de los obispos es en el año 174. Hello, más de siglo y medio después que nuestro Señor Jesucristo ya había desaparecido de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que Hegesipo de Jerusalén, que es ese que ustedes tienen en la pantalla, ese mismo es el primero que publica la primera lista de obispos de Roma, que van desde Simón Pedro hasta Aniceto. Si se acepta la sucesión apostólica de los obispos, hay que aceptar la lista que él hizo también de los obispos de Roma, desde Simón Pedro hasta Aniceto. Hello. De modo que si se acepta una cosa, hay que aceptar la otra, porque no se puede tener doble moral. No. Tomar una y rechazar la otra. Pero esto sigue. Esto pica y se extiende. Luego, el obispo católico Dámaso I, registrado el 14 de julio del año 381 después de Cristo, convocó el concilio de Aquileia o Aquilea allá en Italia, el cual contó con la presencia de 32 obispos y en el cual se condenarían a todos aquellos que, violando la sucesión apostólica de los obispos, se proclamaran apóstoles o se proclamaran profetas, y que a través de su secretario Jerónimo de Estridón, el Papa Dámaso I, o como usted quiera llamarle, obispo Dámaso I, habían redactado ya con anterioridad 2 decretos en contra del surgimiento futuro de nuevos apóstoles y de nuevos profetas. 2 decretos se establecieron, y este obispo católico Dámaso I, allá en el año 381, establece en el concilio de Aquileia el Sacrorum Ordinem Novum Apostolis Eius et Prophetis y el Sacrorum Concilium Relectio Novum Apostolis Eius et Prophetis. Y en ambos decretos papales o de obispo de Roma se condenaban, se eliminaban, se cancelaban de forma oficial ad vitam
para siempre. Repito, ad vitam. Cuando usted oye la palabra ad vitam o la frase ad vitam, es perpetuo. Mientras exista la institución o mientras exista el cargo o mientras exista la persona, para siempre dentro del seno de la iglesia, el ejercicio de los oficios de apóstol y profeta. Seguimos. Luego, en cuarto lugar, aparece en el escenario el obispo de Roma, o llamado Papa Gelasio. Gelasio fue el primer papa católico que fue nombrado oficialmente como vicario de Cristo. Oigan esto, anote para la historia. Gelasio es el primero que acepta el título, el nombramiento oficial de vicario de Cristo. Y si usted conoce de historia, sabe que este título, luego el Papa Inocencio III, el 8 de julio del año 1205 de nuestra era, lo tomó y lo utilizó para imponer su poder, para afianzar el poderío papal. Y el mismo Gelasio, ese que ustedes ven ahí en la pantalla, emitió un decreto ratificando, prohibiendo y cancelando oficialmente dentro de la iglesia el ministerio de los apóstoles y el ministerio de los profetas. Este decreto católico que se emitió, donde se establecía la cancelación y la cesación de los ministerios de apóstol y profeta, dijeron esto es oficial desde ahora y para siempre, por lo que esta santa decisión, oigan esto, esta santa decisión nunca será revocada ni anulada, tiene alcance universal, es de obligación universal, debe de aplicarse indiscriminadamente a todos los concilios venideros, es de vigencia permanente para los años venideros. Todos los concilios que se convoquen y sean formados deberán obedecer, sujetarse y someterse a este santo decreto de fe. Interesante que hoy muchas organizaciones están obedeciendo al mismo que se autotituló, pero fue nombrado oficialmente vicario de Cristo, el obispo Gelasio, para afianzar su posición. Gelasio, el primero llamado vicario de Cristo. Hoy varias organizaciones de Occidente y a nivel mundial siguen obedeciendo a ese señor llamado Gelasio. Entonces, tengamos en cuenta que ese decreto católico emitido fue también el Decretalium ad totali cessatione et ad ambitu de apostolis eius et prophetis ad vitam. Hello. ¿Y cuál era el contenido de eso? Oigan esto, muy interesante. Yo quiero que usted ponga atención a esto para que usted vea lo que pasó aquí. Ellos dijeron en este decreto, solo la Iglesia Católica es la única sucesora y es la única heredera espiritual y legítima de todos los apóstoles que existieron, por lo cual es la única que puede validar, conceder autoridad y dar potestad a la ordenación de obispos, quienes son
los sucesores legítimos de los apóstoles y a los cuales le ha sido concedida la difusión del reino de Cristo sobre la tierra, por lo que queda cesante, nulo y no legítimo todo aquel que se levante como apóstol y todo aquel que se levante como profeta. Asimismo, declaramos que quedan cesantes y anulados de forma definitiva y permanente para la posteridad todo aquel que se autotitule, se nombre o aspire o sea llamado profeta o profetas, porque los mismos, según ellos, fueron hasta Juan el Bautista. Y desde ahora en adelante, todo aquel que osadamente se levante como profeta, sea anatema, porque desde ahora ningún profeta es legítimo, ya que todos aquellos que han sido autoproclamados o nombrados o ungidos como profetas buscan complacerse a sí mismos, buscan vanagloria y entran en un mundo de ceguera espiritual, en un mundo de engaño con presunción y falsedad de juicio, promoviendo herejías y uniéndose en grupos ilegítimos para confundir a los fieles, por lo cual no debe de aceptarse en el seno de la iglesia a ninguno que se llame o se nombre o se autotitule como profeta. Señores, esto es serio lo que ocurrió en la historia con estos personajes y estos individuos. Es penoso lo que pasó aquí. Ya sabemos que el término apóstol o apóstolos también coge su apogeo y se ratifica allá en lo que fue Esparta con el término eclesia, porque el término eclesia nació en Esparta. ¿Y dónde está Esparta? En Grecia. Duélale a quien le duela. Pero ¿qué pasa? Que también en Atenas se usó el término apóstol. La diferencia entre Esparta y Atenas tenemos que saberla, porque el término eclesia, repito, es un término político. Duélale a quien le duela y no trate usted de tergiversar la historia. El término eclesia, eclesía, es un término político que nació en Grecia y conjuntamente, luego, años más tarde, dentro de la eclesía, nace en Esparta y luego en Atenas lo que es la terminología de apóstolos y apóstoles, porque eclesía era la máxima autoridad en aquel entonces. Pero la historia no se queda ahí. La historia no se queda ahí. Ese decreto de cancelación y cesación de los ministerios de apóstol y profeta, ellos dijeron, es oficial desde ahora y para siempre, por lo que esta santa decisión nunca será revocada, nunca será anulada, tiene alcance universal, es de obligación universal y debe de aplicarse indiscriminadamente a todos los concilios venideros, es de vigencia permanente para los años venideros, y todos los concilios que se convoquen y sean formados deberán obedecer, sujetarse y someterse a este santo decreto de fe. Señores, y ahí están los responsables y culpables de todo el atolladero que hoy ha dividido la iglesia, del lado de Occidente especialmente, porque no fue que fue una iluminación o una revelación del Espíritu Santo, ni que bajó un rayo del cielo, o como dice el coro, un rayo de luz del cielo bajó y dejó ciego a Pablo. No, fue un invento del hombre, fue una disposición humana. Y hoy en día, organizaciones
que aún se llaman de la sana doctrina, están siguiendo los postulados de este hombre llamado el vicario de Cristo, que fue el primero. Entonces tú estás obedeciendo al primer hombre llamado vicario de Cristo cuando tú dices que hoy no hay apóstoles. Señores, quiero cerrar porque voy a continuar. Posiblemente mañana continúe con este tema, si el Eterno me lo permite. O como decimos en el argot popular, si Dios quiere. Tenemos que aprender a diferenciar los 12 apóstoles del Cordero, los apóstoles fundacionales y los apóstoles no fundacionales. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y repito, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y voy a hablar de este texto, porque si no hay apóstoles, no hay profeta. Si no hay apóstoles, no hay pastores. Si no hay apóstoles, no hay evangelistas. Y si no hay apóstoles, tampoco existen los maestros. Porque los 5 ministerios trabajan en conjunto. Porque Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Está en el versículo 12. Con el propósito, con la meta, el objetivo, no de elevar el ego patológico, el ego enfermizo, el narcisismo, no. Esos ministerios no es para eso. No es para hacer publicidad, para elevar el ego que tanto daño ha hecho. El culto a la personalidad, el culto al yo, donde el yo se superpone al evangelio, el yo se superpone a Cristo, el yo es más importante que predicar la palabra, sino que el propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, apóstol significa almirante, el enviado. Por eso, de alguna u otra manera, la iglesia de hoy tiene una misión apostólica, pero tenemos que aprender a diferenciar los 12 apóstoles del Cordero, los cuales son exclusivos e insustituibles, con los 12 apóstoles fundacionales y los apóstoles no fundacionales. Gracia y paz. Que el Eterno bendiga tu vida, que el Eterno bendiga a tus hijos, tus nietos, tu familia. Que el Eterno te prospere y te dé paz. Hasta la próxima, cuando vengamos con la segunda parte para derribar toda falacia, todo mamotreto, truco y trola y toda exégesis de la Biblia con respecto a los 5 ministerios. Gracia y paz. Shalom, shalom.